Muy buenas tardes, seamos todos bienvenidos a esta su casa, la Casa del Obrero Mundial. En este sábado 23 de mayo de 2015 damos continuidad a nuestro programa Voces de la Democracia, acompañados de nuestro buen amigo el licenciado Moisés Lozano Padilla. Su servidor, Erlindo Alberto Robles Pérez, al frente de la Casa del Obrero Mundial. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante, sugerido por nuestro buen amigo el licenciado, a quien solicito de inicio con nuestro programa. Pues nos da mucho gusto, mucha alegría convivir nuevamente con ustedes, porque esto representa que en este país todos tenemos derecho a la discusión, al consenso, a las conclusiones y a una resolución de los problemas nacionales. Voces de la Democracia es un concepto que nos une a todos los mexicanos, que nos une y que nos da fuerza y valor en la lucha social. Primero tendríamos que pensar qué son las elecciones. Las elecciones, como todos sabemos, son los eventos cívicos en el cual los ciudadanos estamos no obligados, sino estamos con el deber cívico y moral de participar. Cuando estos se identifican con nuestros propósitos y con la voluntad del pueblo. Ahora, el hecho de estar unidos hacia un principio que son las elecciones nos hace pensar de que ahora en estos momentos las elecciones se han vuelto un poco o mucho, podríamos decir, conflictivas. Los partidos han tratado de confrontar a los grupos. Y lo vemos con el PRI, lo vemos con el PRD, con el Partido Acción Nacional, con el Partido Verde Ecologista, con la Alianza y con todos los partidos que han tratado de confrontar y crear rencores entre los ciudadanos, que eso no es productivo para un país que tiende a luchar por una justicia social. Ahora, ¿qué podríamos decir sobre los partidos? La Constitución dice que los partidos políticos son unidades de interés público, y efectivamente así lo describe un artículo constitucional. Efectivamente, en el 1976, se propuso a través de Reyes Heroles el principio de que los partidos tienen un interés general, un interés público que debe unir a todos los mexicanos y no desunirnos. Y lo hemos estado observando en las propagandas que se han realizado a través de los partidos. Ningún partido ha llegado al fondo de las circunstancias. Ningún partido trata asuntos relacionados con los problemas que todos tenemos. Por ejemplo, la muerte del niño que fue asesinado por unos niños, por sus primos, en Chihuahua. ¿A qué se debe que se le permita a las televisoras por las noches, pues según ellos, que no es un horario de los niños, en cierta forma a realizar telenovelas relacionadas con el narcotráfico? Vamos a suponer que los niños no la vean, pero los jóvenes, los adolescentes sí la ven, y muchos adultos también lo ven, y no están preparados ni intelectual ni moralmente para que
en un momento determinado tengan un criterio suficiente, y por eso ocurre lo que ocurrió en Chihuahua con esos menores. Vivimos una época de crisis, una crisis constante en donde desde el funcionario más alto hasta el más elevado, todos los días pronuncian discursos y no resuelven ninguna situación. Por eso yo le pregunto a nuestro amigo Erlindo Alberto, ¿qué opina él sobre esta situación? Gracias, Moisés. Pues estoy siguiendo atentamente tu inquietud. Pues bueno, yo quisiera iniciar primeramente con el tema preponderante que tocaste en cuanto a los partidos políticos y su deficiente acción a favor de las necesidades de la sociedad. Y para ello creo que debemos de recordar que el sistema de partidos en nuestro país pues es incipiente. A partir de México independiente podemos observar tres momentos importantes de actuación de grupos políticos, identificados hoy probablemente como partidos, pero que no lo eran con una figura jurídica como tal. Esto es, en la época de Iturbide hubo tres grupos con intereses diversos que se denominaban los iturbidistas, los borbónicos y los republicanos. Una vez subsanada la etapa de la época de Iturbide, al no haber consolidado un sistema de partidos en esta democracia que se instauró, democracia indirecta, porque se elegían los candidatos a través de representantes y estos mismos representantes elegían a los candidatos que a su vez habían sido postulados, pasa esa brecha, se disuelven estos grupos, queda un vacío y por ahí de 1810, 1812 surge la fuerza de los grupos masónicos, las logias yorquinas de rito yorquino y de rito escocés, unos propugnando por la república, otros propugnando por el sistema imperialista, y pues es hasta el triunfo del presidente Juárez, que encabeza los grupos republicanos, que de nueva cuenta tienden a desaparecer en la actividad política social de México estas logias como partidos políticos. De ahí tenemos que en la época de General Porfirio Díaz pues hay un impulso por crear partidos políticos sin que existiera formalmente esa figura, ni mucho menos constitucional ni a través de leyes, y posteriormente se da la figura de los clubes políticos en los cuales tuvo sustento el triunfo de Francisco I. Madero a través de que él mismo declaró inválidas las elecciones y se constituye como presidente provisional de los Estados Unidos mexicanos. En esta historia tan incipiente vemos que en 1918 específicamente surge la primera ley electoral, en donde se empieza a conformar la idea de la actividad de los partidos políticos, surgen partidos políticos locales, nace el Partido Agrarista de México, el cual por su causa social arrastra a multitudes, y de ahí se apoya los grandes caudillos de la revolución para ir conformando partidos, y de ahí nace el PNR y toda su historia actualmente consolidado Partido Revolucionario Institucional. En esta historia pues se puede percibir, reitero, que no tenemos una cultura arraigada de democracia partidista. Creo yo que seguimos aprendiendo los ciudadanos y los dirigentes de los partidos siguen
tratando de aprender cómo hacer política de manera formal. Estos hechos tan lamentables del acontecer nacional y no necesariamente lo que sucedió con este niño. Acabamos de ver que en Tanuato antier hubo una masacre con muchos muertos, que unos civiles y otros parte de la Policía Federal, y pues bueno, sigue la confrontación política como a principios del siglo XIX. No hay acuerdo político, siguen los caudillismos, sigue el choque ideológico entre personajes que se quieren defender a través de las elecciones, del voto de la gente, y que lo utilizan muchas veces para su propio beneficio. Entonces, mientras nosotros los ciudadanos no tengamos la intención de tener una cultura democrática, de exigir a través de las prerrogativas constitucionales como es el derecho de petición, la exigencia de el cumplimiento del artículo 123, el cumplimiento del artículo 27 constitucional y sobre todo el artículo 1 constitucional que tutela y respalda la promoción de los derechos humanos de todos los mexicanos. Mientras nosotros no tengamos esa cultura, no va a haber partido político ni institución de gobierno del Estado que pueda llegar a defender los intereses de los mexicanos. Por eso, el cambio debe de generarse a partir de nosotros mismos. El lema de la Casa del Obrero Mundial: salud y revolución social. Yo estoy convencido que la revolución social empieza por nosotros, a través de la educación, a través de tratar de ser mejores personas, personas informadas, personas con cultura cívica, que desdeñemos ese insulto que es para un ciudadano el que llegue un funcionario público que gana 100,000 pesos mensuales y te llegue a coaccionar con una despensa de 200, 300, 500 pesos. Yo creo que mientras nosotros no tengamos esa conciencia del derecho que tenemos a ser bien gobernados, en tanto nosotros sigamos viendo el ejercicio de la autoridad como un favor que los gobernantes nos hacen a nosotros, así no vamos a funcionar como país. Tenemos que avanzar en esa visión de cultura cívica y democrática, porque las condiciones están dadas. Y ya es el momento ahorita en estas elecciones en demostrar que verdaderamente vamos a emitir un voto razonado y vamos a terminar con algo que verdaderamente ha sido detrimente para nuestra ciudad. Esos conflictos que ha habido físicos, de choque, de pleito, en donde hasta candidatos han salido lastimados porque no tenemos la cultura del diálogo, de la discusión y del acuerdo político. Efectivamente, los partidos políticos han desviado sus propósitos o han desviado lo que teóricamente están para lo que fueron creados. Si recordamos el nacimiento del actual PRI, primero se le llamó Partido Nacional Revolucionario cuando lo creó el general Plutarco Elías Calles. Luego tuvo una transformación con el presidente Lázaro Cárdenas y se llamó Partido de la Revolución Mexicana. Y después, con Miguel Alemán, Partido Revolucionario Institucional. A partir de esos momentos, sobre todo en esas 3 etapas, el Partido Revolucionario Institucional, conocido como ahora se conoce, valga la redundancia, era y es y constituye un ideal de transformación, de apoyo, de grandeza para los mexicanos. Nosotros, por ejemplo, somos producto
de una revolución. Nosotros, podríamos decir, nuestra generación, conocimos la escuela primaria y secundaria y preparatoria gracias a la Revolución Mexicana. Conocimos la cultura gracias a la Revolución Mexicana, sobre todo en la pintura. La gran transformación que se dio en la cultura pictórica se debió a todo ese bagaje que surgió en la Revolución Mexicana. Entonces, prácticamente la Revolución Mexicana, representada en aquellos momentos por ahora el Partido Revolucionario Institucional, se desvió. Ya no existe un partido que represente a las masas mayoritarias. Ya no hay un partido que realmente tenga un propósito popular. Si ustedes se acercan al Partido Revolucionario Institucional, que está en Insurgentes Norte, número 59, verán ustedes que en la puerta existe una plataforma semejante a la Procuraduría General de la República, o como si fuese uno entrar a un reclusorio. Para entrar al partido se requieren ciertos requisitos en el cual se le pueda uno atender por los disquefuncionarios del partido. César Camacho Quirós ni asiste a las reuniones, a las oficinas del partido. Y no se diga de los demás, de la secretaria general o de los funcionarios menores o de los funcionarios irregulares. Es decir, no existe un acercamiento entre el partido y el pueblo. Aquel pueblo que estuvo de acuerdo con esa revolución y que es producto esa generación que hoy actualmente recuerda con tristeza que ese partido prácticamente ya no existe. Podríamos decir que todo esto se acabó. Y si nos vamos, por ejemplo, al Partido Acción Nacional, es el partido de las familias ricas. Aunque en el Partido Revolucionario Institucional existen más ricos, pero aquí en el Partido Acción Nacional están, podríamos decir, las personas aquellas que se identifican con la alta oligarquía, con la alta burguesía. Y existe lo mismo, no hay acceso a nuevas corrientes, a nuevos grupos que integren a ese nuevo Partido Acción Nacional. Si nos vamos al Partido de la Revolución Democrática, podríamos decir que fue un invento del gobierno federal. Cuando Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas dizque renunciaron al PRI y fueron a formar el PRD, lo más extraño es que en 10 años el PRD ya era una fuerza. El Partido Acción Nacional tiene más de 50 años y apenas está adquiriendo fuerza. Y el PRD en 10 años y ahora 26 años que acaba de cumplir, apenas precisamente está adquiriendo ya una fuerza que no es creíble. ¿Qué quiere decir? Que hay un financiamiento detrás de ellos, que hay alguien que los apoyó o que los apoya y que conviene al sistema político mexicano que este se mantenga en esa posición. Ahora, si nos vamos a otros partidos, el Partido Verde Ecologista, pues podríamos decir que es un apéndice del Partido Revolucionario Institucional, que es el partido auténtico de la Revolución Mexicana de hace 20, 25, 30 años, que servía nada más como Juanito para ganar elecciones de un partido mayoritario donde aparecía
como que no tenía ningún interés. Y si nos vamos a otros partidos, pues podríamos decir que prácticamente no existen. Ese podríamos indicar que toda esa gama de partidos que se están dando son ficción. Realmente los partidos que existen actualmente son una ficción, igual que la democracia. Crean una imagen democrática sin existir esa democracia. Pues me dejas muy pensativo, Moisés, en cuanto a esa idea del surgimiento del PRD, pero yéndonos a un punto más pragmático, ya que tú tocas ese punto de la oligarquía, como lo mencionaste, de los panistas, si son los más encumbrados, si son alberga y protege los intereses de los más ricos, como desde su origen fue, porque Gómez Morín fue un excelente empleado de los banqueros, era su jefe de despacho jurídico de los banqueros más importantes, que no mexicanos, en su momento aquí en el país. Entonces, este excelente empleado de banqueros, atendiendo las necesidades de respaldar los intereses de sus patrones, pues, y con sus inquietudes cívicas, pues llama a la conformación de un nuevo partido y se forma el Partido de Acción Nacional. Y con esa historia, ¿cómo es posible que ahora la punta de lanza de la plataforma del Partido de Acción Nacional sea el aumento al salario mínimo? Pues ellos no necesitan que haya una ley para aumentar el salario mínimo, ellos lo pueden hacer fácticamente diciéndole a sus afiliados: súbeles el salario, trata bien a tus trabajadores. O sea, yo pienso que ahí hay una circunstancia de engaño hacia el electorado, porque entonces no nos están hablando con la verdad, están distorsionando la realidad de las cosas, porque la Coparmex, efectivamente, ahora recuerdo, pues todos sus miembros son miembros activos de rancio abolengo del Partido Acción Nacional. Entonces, si estamos viviendo salarios de hambre, pues es porque precisamente los empresarios albergados en el Partido de Acción Nacional, pues no cumplen con sus deberes como patrones, no cumplen respetando los derechos humanos de sus trabajadores, otorgándoles constitucionalmente un salario que sea digno y que les alcance para una vida que cubra sus necesidades básicas. Ese es por un lado. En cuanto a los partidos satélites, pues en efecto el Partido Verde Ecologista ha sido un partido de familia, netamente de familia, con un ejercicio de vida burocrático que no democrático. Ellos contratan a sus presidentes de comités, como se llama en sus estatutos, y toda su dirigencia está bajo nómina y son empleados de los dueños del partido. Y bueno, pues creo que le interesa defender aquí, pues son los negocios con algo que es muy delicado para el pueblo mexicano, que es la salud. Ellos controlan el abasto de las medicinas a través de gran grupo de farmacias, unas que son para los más pobres y otras que son para los que tienen más, y otras que le suministran los productos al gobierno federal en todas sus instituciones. Entonces vemos que son familias que se han enriquecido a través de hacer usufructo de la ubre presupuestal, y que aparte de eso, no conformes con eso, buscan el poder político para seguir manteniendo su estatus y seguir bajando recursos y seguir exprimiendo la ubre del presupuesto nacional. Entonces, yo creo que, reitero,
nosotros los ciudadanos, al ser los partidos políticos grupos de interés social para todos los mexicanos, debemos de participar, porque tocando el tema de los liderazgos en el partido, el doctor César Camacho y la secretaria general, la señora Ivonne Ortega, difícilmente van a poder estar en los 32 estados de la República. Pero ¿qué es lo que hace falta? Liderazgos sanos que quieran trabajar por sus congéneres, que quieran llevar a cabo la plataforma de nuestro partido y que se pongan a talachearle y no nada más estén esperando a que por una designación quieran ser diputados, porque todo mundo en el partido, pues todos queremos ser diputados. Pero a la hora de las designaciones, a la hora de que todos queremos acreditar nuestro trabajo, pues nuestra currícula pues es muy endeble. Entonces creo que lo que más que aspirar a un puesto de elección popular, a lo que debemos de aspirar todos los priistas y más allá los que tenemos visión de liderazgo, es trabajar por la base sin estar esperando a ver qué nos va a dar el partido. El partido tiene una plataforma, el partido tiene una tradición y el partido alberga los ideales de la Revolución Mexicana, el único partido que tiene ese arraigo constitucional. Entonces yo creo que debemos de hacer usufructo como buenos mexicanos, como buenos militantes, y ponernos a trabajar cada quien desde su trinchera, sin mirar al lado qué está haciendo el otro, sino asumir un compromiso tanto de trabajo como cívico para poder sacar adelante este país, porque de lo contrario aquí no hay líder ni presidente que solo pueda sacar con esta cara tarea. En 1908, después de 100 años de convulsiones, guerras, envidias, choques, muertes, levantamientos, llegó la paz en México a través de un Porfirio Díaz que logró esa paz mediante la fuerza, no mediante la actitud política ni mediante el convencimiento. Esa paz se mantuvo por 36 años. Se impuso un partido, el partido científico, que manipulaba el secretario de Hacienda de aquellos años. Y gracias a eso, a ese partido científico, los presidentes municipales, los diputados, los gobernadores, los senadores, etcétera, ocupaban posiciones gracias al partido científico, compadres de don Porfirio Díaz. Actualmente, si nos trasladamos de aquella época a la nuestra, estamos en las mismas condiciones. ¿Quién es la señora artista, bailarina, que controla todos los grupos de mujeres en el medio artístico? ¿Quién es todos aquellos candidatos que fueron impuestos por César Camacho Quirós, o por Ivonne, o por el presidente de la República, o por los gobernadores? Son gentes que no conocen al partido, que no conocen el proceso legislativo. ¿Ustedes creen que la señora que maneja artistas bailarinas va a conocer qué es una iniciativa de ley, qué es un partido o qué es una organización de sector? Obviamente no lo sabe. Ella va nada más a levantar la mano, a que cumplan con lo que le ordenan. Y llegó ahí
precisamente por la influencia de la esposa del señor presidente, que la impuso como candidata, y plurinominal para que no se moleste, para que llegue a la Cámara sin problemas. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en este país en donde desde el presidente de la República hasta el presidente municipal más modesto no trabajan, no hacen nada y pronuncian discursos todos los días y no resuelven absolutamente nada? ¿Hasta cuándo vamos a llegar a una tranquilidad y a un proceso de desarrollo que ya es necesario y que ya se acaben los conflictos que día a día están ocurriendo? Precisamente porque no hay una conciencia política, no hay una responsabilidad cívica, no hay un compromiso con el pueblo. Por eso precisamente está ocurriendo estas situaciones. Y es necesario que el presidente de la República y sus colaboradores pongan orden y constitución, como decía Carranza. Orden y constitución, que significa trabajo, dirección, verticalidad, y constitución, que significa respeto a los derechos, respeto a la conciencia ciudadana, respeto a la voluntad del pueblo. Por eso es urgente, señor presidente y señores secretarios y demás funcionarios, que hagamos un análisis de lo que está ocurriendo, que no dejemos pasar las cosas, que no creamos que un sexenio es eterno. Son 6 años, valga la redundancia, 6 años que se acaban, y estamos a la mitad de un sexenio y no hemos resuelto nada. Se dice, por ejemplo, que las reformas estructurales ya están avanzando, que ya no se va a pagar un aumento mensual de la gasolina, pero sí va a haber un aumento anual, que es lo mismo lo que le aumentan cada mes, lo que se aumentaba cada mes. Y así otras circunstancias. No hay una responsabilidad, no hay un proceso de integración para que los ciudadanos entiendan y comprendan que ya tenemos un régimen que lucha por ellos. Yo les pido a todos los funcionarios que actúen y que proyecten esos beneficios a la ciudadanía. Con discursos no se va a resolver nada. Ya lo dijo Obama hace unos meses. Dejemos el discurso y vayamos a los hechos. Y es cierto. Así es, Moisés. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Yo espero que estos puntos de reflexión sirvan, tanto la aguda crítica de mi compañero Moisés como las apreciaciones personales que me permití vertir en cuanto a que pues no hay funcionario público que pueda resolver el problema si no hay ciudadanos dispuestos a hacer valer sus derechos. Es lamentable que cuando vemos que hay trabajadores que están siendo lastimados en sus derechos obreros, pero les da apatía, ya ni siquiera digamos miedo o flojera, apatía por defender sus derechos. Y no hay sindicato ni defensor que pueda defender a quien no se quiere defender. Entonces, si nosotros como ciudadanos reconocemos de las deficiencias que existen y vamos y les exigimos a nuestros funcionarios públicos en sus 3 niveles de gobierno que cumplan con sus obligaciones a través de las instancias constitucionales que tenemos, como es el derecho
de petición, el derecho a manifestarse, el derecho a unirse para tratar asuntos legítimos, el derecho de prensa, derecho de emitir opiniones que estamos ejerciendo. Pues con todos estos derechos considero que legalmente podemos acudir y atender a solucionar las necesidades que tenemos y mover la conciencia de los funcionarios públicos, que muy poco pueden hacer si no tienen un pueblo que les exija. Creo que esa es la otra parte, porque estábamos tocando en torno al tema de la educación ayer con una reunión con maestros de universidad, y dicen: la reforma educativa no va a poder hacer nada mientras no haya mentes propicias, abiertas a recibir los conocimientos que el docente les está haciendo llegar. Entonces, yo lo que expresé, le digo: oye, pues entonces creo que ya fracasó la reforma educativa, porque ¿cómo vamos a hacer que padres de familia y alumnos estén conscientes de esa necesidad de adquirir el conocimiento, de tener hambre de adquirir conocimiento? Tendremos becas, tendremos buena alimentación, tendremos todo, pero mientras no haya una educación propedéutica por parte de padres e hijos, para que cuando entren a las escuelas sepan por qué es necesario obtener los conocimientos, nunca vamos a avanzar. Entonces, los invitamos a que hagan reflexión, los invitamos a realizar acciones concretas, acciones de hecho, y qué bien que en estas elecciones hay efervescencia. Muchos ciudadanos están haciendo que se cumpla la ley electoral a través de retirar los anuncios que están indebidamente colocados y violentan la ley electoral, que tienen publicidad los candidatos. Y ya ha habido diversos altercados ya, y sin embargo la ciudadanía ya no está dispuesta a estar soportando que nos sigan enmugrando la ciudad con sus pendones y llenando de basura a todos lados, y que el día que terminan las elecciones pues es un basurero que nosotros mismos con nuestros impuestos tenemos que levantar toda esa basura. Ya existe esa conciencia cívica, existe por ahí una corriente de retira un anuncio, en todo aquel anuncio mal colocado, lo que está en árboles, la misma ciudadanía lo está retirando, está generando conflictos. Tendrá que entrar el INE a regular, porque ahí hay un vacío de autoridad. El INE inmediatamente debe de mandar retirar y sancionar a esos candidatos. Y hago aquí la denuncia concretamente: Miguel Hidalgo está atestado de propaganda del PRD, y cuelgan en árboles, en vallas, en postes, las casas donde se les presenta, van y le piden a los negocios que les permitan poner sus lonas, y como es el grupo en el poder, pues la gente tiene miedo. Todo eso no lo ve el Instituto Nacional Electoral, y se está preocupando mejor el señor titular del INE en defenderse de los malos comentarios desafortunados que realizó por teléfono. Entonces, creo yo sí que debe de haber mayor responsabilidad de los funcionarios públicos, mayor responsabilidad de los ciudadanos. Y bueno, pues estamos a 8 días ya de la elección, 15 días de la elección. Entonces ahí vamos a ver cómo nos vamos a comportar como ciudadanos, porque ejercer el voto es un acto legítimo y que da resultados. Nulificar el voto es como si yo no fuera a votar y no me da ningún resultado. Muchas gracias, buenas tardes. Ya sé.